Para nuestra siguiente sesión, perspectiva científica de las adicciones, quisiera presentarles a Eduardo Cadena. Él es esposo, padre, pastor y consejero. Estudió ingeniería bioquímica y psicología. Certificado como terapeuta cristiano por CISON y actualmente está cursando psicotraumatología con el Instituto Newman. Y se está certificando como terapeuta EMDR. Ha colaborado con Exodus Global Alliance e impartido talleres y conferencias a nivel nacional e internacional sobre recuperación de adicciones, quebrantamiento sexual y relacional. Autor de los libros Confesión y Rendición de Cuentas, Soy ex gay y ahora qué hago, e Intimidad quebrantada. Adelante, Lalo. Hola, hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Lalo, se escucha muy bien. Ok, ¿no se escucha con eco? No, para nada, todo bien. Perfecto. Sí, ya uno tiene que hacer este tipo de cosas con la tecnología, ¿verdad? Alguien decía ahí que parecían como sesiones metafísicas. ¿Me escuchan? ¿Están todos ahí? Cosas así. Pero cómo nos ha cambiado la tecnología, la cara, ¿verdad? De este tipo de cosas. Pues yo les voy a compartir brevemente la perspectiva, una perspectiva como más desde la ciencia, desde la parte bioquímica, de cómo se desarrollan las adicciones. El pastor Saúl amablemente nos ha compartido una introducción muy buena y de ahí podemos partir hacia muchos lados, ¿verdad? Él nos ha allanado este camino para poder compartir algunas otras cositas. Entonces vamos a ver desde esa perspectiva de la ciencia, ¿qué es lo que sucede en la parte, eh, en el cerebro principalmente, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir aquí una presentación. A ver, déjenme ver. Aquí está. Entonces, ¿se ve perfectamente la presentación? Todo bien, Lalo, adelante. Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver aquí, en esta parte. Aquí está. Vamos a ver, esto ya ustedes lo deben tener por ahí entre sus notas. Vamos a ver algunas cositas desde la definición. Vamos a pasar por la parte del problema, circuito de gratificación, cómo se desarrolla el cerebro y cómo influyen ahí las adicciones, factores de riesgo y protección, la parte de neurotransmisores, sustancias psicotrópicas, cómo desarrollamos tolerancia, factores genéticos, algo de epigenética y tratamiento. Entonces, por eso les digo que es algo súper breve, como justamente un seminario se trata de eso, ¿verdad? Dice Oscar, poner semillitas, que esas semillitas germinen en más interés de parte de ustedes, en más documentación, en otros encuentros, etcétera. Entonces, ya por ahí el pastor Saúl daba una definición de adicción. Ahora yo les voy a dar otra definición desde el punto de vista bioquímico. Esto también ustedes ahí lo tienen entre sus notas. Y una adicción desde el punto de vista bioquímico es una enfermedad crónica del cerebro. Entonces noten ahí, yo lo fui separando ahí por colores para que lo podamos identificar. Adicción es una enfermedad crónica del cerebro. Se caracteriza por la búsqueda, es decir, se busca y se usa. La búsqueda y el uso compulsivo de sustancias adictivas a pesar de las consecuencias nocivas. O sea, una persona que ya es adicta a alguna sustancia o a algo, no le importan las consecuencias. Usted puede decirle sobre sus familiares, las consecuencias del infierno, la vida eterna, las consecuencias presentes, no le importa. Cuando el cerebro está enganchado a una sustancia adictiva o a una actividad adictiva, no entiende razones y vamos a ver por qué justamente se da eso. Entonces,
Vean cómo cuidadosamente he elegido ahí las palabras para que nosotros podamos identificar. Entonces, esa es la definición de adicción, la definición bioquímica. Veíamos que es una enfermedad del cerebro. ¿Por qué una enfermedad del cerebro? Porque justamente las sustancias adictivas, las actividades adictivas, generan cambios funcionales, cambios de función, cambios muy profundos en los circuitos del cerebro. Pueden afectar algunos otros órganos, pero principalmente en los circuitos del cerebro, en nuestro software, en nuestro hardware también. En los circuitos del cerebro que tienen que ver con la recompensa, con el estrés y con el autocontrol. Ya el pastor hablaba justamente de personas que emprenden, personas que están en puestos, personas que por sus actividades se enfrentan a altos grados de estrés y justamente buscan una salida. Entonces, por eso es que veíamos en la definición que se caracteriza por la búsqueda. Está buscando una recompensa que se da a través de la actividad o la sustancia adictiva. Hay factores de estrés, entonces la gente busca salida a esos factores de estrés. Justamente tiene que ver con nuestras estrategias de autorregulación. Cada uno de nosotros tiene diferentes estrategias de autorregulación. No vamos a hablar ahora de eso, pero una de las estrategias de autorregulación que no son sanas es el uso de adicciones o el enganche con las adicciones y la parte del autocontrol. Entonces, vamos a ver ahí cómo tiene que ver todo eso. Entonces, es una enfermedad del cerebro porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que tienen que ver con recompensa, estrés y autocontrol. Entonces, aquí seguramente muchos de los que entraron a este seminario, que se inscribieron, que están ahora escuchando, puede ser que ellos mismos o algún familiar, algún ser querido, algún aconsejado, están viendo este tipo de problemas, que están buscando cada vez sustancias más fuertes porque la recompensa actual ya no es suficiente. Ante cualquier cambio de ambiente, ante cualquier estímulo estresante, se va luego a esos enganches de adicciones. Y ya no tienen control. Son personas que son violentas, que tienden a la ira, que tienden incluso a los golpes, ya no tienen autocontrol sobre sus emociones, sobre ciertas funciones. Entonces, por eso decimos que es una enfermedad del cerebro desde el punto de vista bioquímico. ¿Por qué crónica? Porque esos cambios que se generan en los circuitos del cerebro persisten mucho tiempo después de que la persona haya dejado de consumir drogas o hacer actividades adictivas. Son cambios crónicos a lo largo del tiempo, persisten durante mucho, mucho tiempo. Por eso se habla incluso de enfermedades crónicas. Cuando usted escucha el término enfermedades crónicas, quiere decir que son enfermedades que dejan secuelas o consecuencias a largo plazo o tienen un tiempo de cuidado de muy largo plazo. Entonces estamos hablando de este tipo de cosas. Crónico es algo que persiste mucho tiempo, se refiere al tiempo, mucho tiempo después. Alguien puede decir, no, yo puedo consumir alguna sustancia adictiva y no pasa nada. Generan cambios crónicos en el cerebro, incluso después de que la persona las haya dejado de consumir. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo ahora aquí en la pantalla? Estamos viendo la parte del problema. ¿Cuál es el problema? Alguien podrá preguntarse, ¿cuál es el problema de que uno consuma una sustancia? Todos somos libres, déjenme vivir mi vida, usted viva la suya. No pasa nada. Yo decido en qué momento dejar de consumir. Y ese es el problema. Por eso aquí le puse el título. ¿Cuál es el problema? El problema es, ¿yo controlo? ¿Yo puedo dejar de consumir en el momento que quiera? ¿Cuál es el meollo del problema? Y aquí nosotros estamos viendo una gráfica que justamente la línea de en medio, la línea azulita, dice normalidad o lo más parecido a la normalidad. En términos de cambios en el cerebro, en términos de experimentar el placer y el displacer. Sustancias que nos provocan estrés.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todo mundo, no hay nadie que tenga una línea así recta. Eso sería como un robot. Y el robot es incapaz de experimentar placer o displacer. Pero todos estamos oscilando. De repente hacemos alguna actividad, nos tomamos nuestro cafecito en la mañana, o nuestra lechita con chocolate, o nuestro té de tila, lo que sea que tomemos en la mañana. O el simple placer de salir a correr, o de tener nuestro tiempo con Dios. Nos genera una onda placentera. Entonces hay una subida en los neurotransmisores del cerebro y hay una subida en las ondas de placer. Quizá de repente, al salir a correr nos lesionamos, Dios quiera que no, pero o a lo mejor vemos algo que nos asustó y entonces hay una onda de displacer, baja eso. Y esa gráfica sube y baja constantemente. Cuando hay una persona que consume una sustancia para uso recreacional, yo ahí le puse entre comillas, porque el alcohol es de uso recreacional, es más aceptado socialmente. El alcohol, el tabaco. En los Estados Unidos tienen la marihuana. Cannabis es aceptado en muchísimos estados, en muchísimas ciudades de Estados Unidos, y le llaman una droga de uso recreacional. Es aceptada socialmente. Entonces, ¿qué sucede? Que los neurotransmisores o los circuitos del cerebro liberan ciertos neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son sustancias que son responsables de modificar estados anímicos. Modifican cómo nos sentimos. Entonces, ese uso recreacional estimula o sobreestimula las sustancias que nos hacen sentir bien. Pero el problema con el uso recreacional de las sustancias adictivas es que crean picos. No son ondas como las sustancias normales, así como las ondas del mar que nos mecen, que nos llevan así rico. No, no, no. Generan picos. Así como suben rápido, bajan rápido. Suben y bajan. Esos picos son comparados con sustancias que, por ejemplo, para las personas que padecen o que tienen algunos problemas relacionados con el azúcar en sangre, algunas, por ejemplo, algunas frutas muy dulces les dan un subidón de azúcar y de repente como que se descontrolan o les da un bajón de azúcar y se sienten mal. A eso más o menos equivale, a esos picos de placer. Sube el placer, baja el placer. Sube la manera, el control anímico y baja. Me siento bien, me siento mal. Me siento bien, me siento mal. Y entonces eso va generando atrofia en el cerebro. El asunto es que con las primeras veces que se usa, ya tan solo la primera probada o las primeras veces que se usan de manera recreacional estas sustancias, ahí lo que sucede es que el cerebro empieza a tener cambios. Vean la gráfica en azul. La gráfica en verde son los picos que se dan. Pero la gráfica en azul son los cambios que se van dando en el cerebro. El cerebro no es un órgano quieto. Algo que diga, ah, sí, ya tuve un subidón y un bajadón. Un bajón. Ya, ahí me quedo. No. Nuestro cerebro es tan inteligente. Dios nos hizo inteligentes y nos dio un cerebro que se adapta perfectamente a las situaciones como un mecanismo de sobrevivencia. El cerebro empieza a decir, ah, caray, esto yo no lo conocía, me está generando un exceso, es como un regulador. Cuando usted tiene un termostato inteligente en casa, o usted ha ido a algún negocio, a algún local donde hay una temperatura como más estable, si hace mucho calor, se enciende el aire acondicionado y se regula la temperatura. Si hace mucho frío, se enciende el calefactor y entonces sube la temperatura de tal manera que se regula para tener una normalidad, algo que ya se le ha programado. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. El cerebro detecta, hay un pico de neurotransmisores. ¿Qué hace el cerebro? Enciende la alarma para regular el cerebro y entonces baja los neurotransmisores. Pero como fueron subidos de manera artificial, ¿qué cree? Que cuando el cerebro los baja, se van al piso. Eso sucede con un cerebro adicto. Subidas, bajadas. Y entonces el cerebro se va acostumbrando a que después de fumar marihuana, tabaco, consumir alcohol, cafeína, redes sociales en exceso, muchísimas cosas.
Después de ese subidón inicial, experimentamos algo que no se llama displacer, sino que se llama miseria. Miseria cerebral. No nos sentimos mal emocionalmente, nos sentimos miserables emocionalmente. Y mire qué terrible es esto. Porque entonces ahora el cerebro se descompone, por así decirlo, y como nos sentimos miserables emocionalmente, otra vez se enciende la alarma. El cerebro dice, algo está pasando, que los neurotransmisores se fueron al piso. Súbelos. Pero el cerebro, por más que quiera subirlos, tiene un límite y entonces vienen depresiones, vienen reacciones hostiles, se disparan los mecanismos de regulación emocional no sanos y entonces tenemos ahí el comportamiento tan agresivo, tan depresivo, suicida de muchas personas con adicciones. Por eso es que este es el meollo del problema. El problema no es que uno pueda decir, yo lo puedo controlar. El problema es que nuestro cerebro se va adaptando y llega un momento en el que ya no lo podemos controlar. Afortunadamente, cuando se dejan de consumir las sustancias, el cerebro se sigue autorregulando para recuperarse, pero la tasa de recuperación es mucho más lenta que la tasa de enfermedad. Es más fácil cuidar la salud. Y eso aplica en todos los ámbitos, incluyendo la salud cerebral. Es más fácil cuidar nuestra salud que repararla cuando ya la hemos perdido. Y ese es el meollo del problema, que la gente puede decir, yo lo puedo controlar. Y no es así. Miren este cerebro, o esta imagen de una tomografía de un cerebro. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona consume una sustancia que le da unos subidones? ¿Ven estas partes en rojo? En esas partes que están en rojo está sonando la alarma. Guau, 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 guau. Y hay cosas que ya no se pueden reparar, que se dañan permanentemente. Por ejemplo, usted a lo mejor ha experimentado que deja un disco, un compacto, un CD de plástico en su carro, y su carro es temporada de calor, se calienta mucho, y usted dice, ah, bueno, es plástico. Y si ese día hizo mucho calor, de repente llega y a lo mejor no le pasó nada, nada más está muy caliente. El reproductor lo puede reproducir, no hay ningún problema, no hubo daño de datos, nada. Pero si pasó mucho más tiempo expuesto al calor, como es un plástico muy delgadito, se deforman. Y eso ya ni siquiera lo puede reproducir el reproductor. La información ya se perdió. Imagínense, si eso pasa con un plástico, ¿qué pasará cuando nosotros sobrecalentamos nuestros circuitos responsables de que nos sintamos bien? Porque Dios los puso ahí como un mecanismo para que nosotros podamos regularnos emocionalmente, para que tengamos dominio propio, para que tengamos control sobre nuestras emociones, control sobre nuestro cuerpo, control sobre nuestros neurotransmisores, control sobre nuestra salud emocional, control sobre nuestra salud mental y cerebral. El problema es que esos circuitos y esa zona que está en rojo es la parte prefrontal del cerebro. Y esa parte está encargada de la toma de decisiones y de la toma de riesgos. ¿Por qué las personas que se vuelven adictas toman decisiones irracionales? Entran a robar a una tienda sin pensarlo, porque necesitan dinero. No están tomando buenas decisiones y no están calculando el riesgo. Y usted puede ver a otra persona y decir, bueno, pero si ya es adulto, ya sabe lo que hace. En ocasiones está cegado por todos los neurotransmisores que están ahí en esa zona de la parte prefrontal del cerebro. Y ese es el problema, que tomamos decisiones de esa manera. Se da también, digo, como mero paréntesis, cuando estamos enamorados, alguien por ahí dice, no tome decisiones cuando está enamorado, porque su cerebro está intoxicado. Deje que pase la fase del enamoramiento, que es algo bonito, pero deje que pase la fase del enamoramiento, de esa intoxicación inicial de neurotransmisores y que el amor se vuelva más maduro y vamos a poder tomar decisiones más maduras, más centradas, con consejo de nuestros pastores, de nuestros papás, etcétera, etcétera, etcétera. Es como mero paréntesis. Y mire lo que está sucediendo aquí. Entonces, ese es el problema. Ahora, les estoy presentando aquí una
otro tipo de escáner en donde del lado izquierdo nosotros podemos ver un cerebro normal y del lado derecho estamos viendo el cerebro de una persona que ha consumido drogas durante ya bastante tiempo. Y miren cómo esos circuitos ya no se ven tan encendidos. Hay áreas del cerebro que se van apagando porque se van dañando, se van modificando. Y yo quiero leerles ahí Efesios 4, porque a mí me encanta esta parte. Y aquí podemos detenernos mucho, pero déjenme ver hasta qué hora tenemos, porque luego no me voy a pasar. O ahí me van ayudando con el tiempo mis compañeros. Porque yo me puedo seguir aquí 3 horas, ¿eh? Así que avísenme con tiempo. Efesios 4, del 17 en adelante, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, con cosas vacías, con la mente vacía, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y este pasaje habla de las adicciones. Tienen el entendimiento entenebrecido, están literalmente en tinieblas. ¿Por qué? Porque se les apaga el cerebro. Una persona enganchada a adicciones se le va apagando el cerebro. Y pasa lo que dice Efesios, tienen el entendimiento entenebrecido, no entienden, no toman buenas decisiones y toman riesgos innecesarios. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay áreas en el cerebro que se van endureciendo, que se van modificando, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nuestro cerebro va perdiendo sensibilidad, nuestro corazón se va haciendo insensible. ¿Cuántas personas con adicciones ya de mucho tiempo han asesinado o han dañado o han golpeado, han lastimado física y emocionalmente a sus seres queridos? A causa de eso. Entonces, qué terrible es que nosotros podamos ver ese comportamiento en las personas. ¿Por qué? Porque van perdiendo toda sensibilidad. Dice, mas vosotros, o más ustedes, no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, dejemos atrás esas cosas que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Está viciado. Hay un círculo vicioso, algo que no se puede romper. ¿Por qué? Porque está a nivel del cerebro y del espíritu, del alma. Y luego dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y la persona vive engañada. El área de las decisiones, de la toma de decisiones y el área de toma de riesgos están nublados por el exceso de neurotransmisores. Esos circuitos se van dañando y entonces alguien puede decir, necesito alcohol, necesito alcohol. No lo necesitas, estás viviendo con un vicio, con un deseo engañoso. Necesito droga, no lo necesito. Es su cerebro que se ha modificado de tal manera que ahora hay una neblina mental y la persona está experimentado, está viciada, está en un vicio, está atrapada en un deseo engañoso. Y el Señor nos dice, renuévense en el espíritu de su mente, necesitamos renovar la mente. Vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en hacer lo correcto, y en la santidad de la verdad. Podemos seguir ahí con ese pasaje mucho más, pero yo quería leerles este pasaje para que nosotros podamos entender que la Biblia contempla no a ese nivel bioquímico, pero la Biblia tiene toda la verdad de Dios y nos describe perfectamente lo que pasa en el cerebro de las personas que se han perdido en un vicio. Están viviendo con deseos engañosos. Su cerebro se ha apagado. Sus circuitos neuronales se han dañado, se han modificado, han sido secuestrados como consecuencia de esas sustancias adictivas. Miren lo que yo les puse ahí. La decisión inicial de consumir drogas por lo general es voluntaria. Por lo general, porque hay gente que han sido presionadas, coaccionadas. Pero la decisión inicial de consumir drogas es voluntaria. Con el consumo continuo,
la capacidad de autocontrol se deteriora. Hay cambios físicos en áreas del cerebro que tienen que ver con el juicio, con la toma de decisiones, con el aprendizaje, con la memoria y con el autocontrol. Con esas 5 áreas, no, pues ya estamos fritos. No tenemos buen juicio, ¿no? Pues entonces no vamos a tomar, por lo tanto, buenas decisiones. Nuestros neurotransmisores nos están nublando la mente y nuestro cerebro además ha aprendido que ya no va a secretar más neurotransmisores porque la persona se está inyectando. Es lo que sucede con muchas sustancias que inyectamos artificialmente al cuerpo. El cuerpo no es que se habitúe, se adapta. Y dice, ah, bueno, ya sé que a mediodía me van a dar mi dosis de dopamina. Dejo de producir dopamina. Ya sé que a las 4 de la tarde me van a dar otro shot de droga y mi cerebro se va a inundar de neurotransmisores. Yo, cerebro, dejo de producirlos. Porque el cerebro siempre va a velar por la ley del menor esfuerzo, la economía cerebral. Ah, ya sé que me la van a inyectar, fabuloso, no me esfuerzo. Y entonces el cerebro aprende que la persona tiene que administrar externamente ese estímulo. Se guardan los circuitos de memoria, con el tiempo se dañan, perdemos el control. Vean lo que está pasando ahí en esas zonas. ¿Qué estamos viendo en esas imágenes? Estamos viendo esas áreas que les estaba diciendo. Las áreas que tienen que ver con el juicio, las decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control. Y esas áreas ustedes la van a ver en color rojo. Este es un cerebro normal. Ahora se imaginan todas las áreas que dañan las adicciones, a las sustancias que nos metemos al cuerpo, las actividades adictivas. Y esa es la parte externa, la parte que le llamamos la parte cortical, lo de encima. Pero la parte subcortical, la parte más interna del cerebro, lo pueden ver del lado derecho. Y lo que tiene que ver con esas áreas se ve también en rojito. Es decir, sí somos conscientes. No podemos decir, oh, no, es que yo no tomé buenas decisiones. Las decisiones están en la parte pensante. El juicio está en la parte pensante. El aprendizaje, la memoria y el control están en la parte que sí podemos controlar, de cierta manera. Pero también hay otras áreas que no podemos controlar y están en la parte más profunda del cerebro. Entonces, es toda esa parte que nosotros estamos viendo ahí, tiene que ver con lo que es un circuito de gratificación, la búsqueda de una recompensa. Y todas esas áreas están involucradas. En la siguiente vamos a ver con más detalle esa parte del circuito de gratificación. Aquí viene en inglés, pero no encontré una imagen que mostrara de manera más clara esta interacción entre las partes del cerebro y los neurotransmisores. Tenemos ahí la parte del corte prefrontal. Ya es un viejo conocido para nosotros a estas alturas. La parte del córtex prefrontal del cerebro es la que se encarga de la toma de riesgos y las decisiones. Decidimos con esa parte. La parte de el núcleo accumbens y la parte de el área tegmental ventral tiene que ver con las otras partes que estábamos diciendo. Tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el control. Ahora, el núcleo accumbens es la parte que conecta las decisiones con las motivaciones. ¿Qué me motiva? Por lo tanto, lo uno con la decisión. En resumen, yo sé que hay muchas cositas ahí, pero en esa parte vemos cómo todo el cerebro está involucrado. Y ahí la parte que viene con colores son las endorfinas, el glutamato, el circuito cannabinoide, el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, que tiene que ver con el aprendizaje y el desaprendizaje. Tiene que ver con fijar nuevos conceptos y deshacer el aprendizaje. Es decir, todo esto se basa en hábitos. Si una persona, las adicciones tienen que ver con el número de veces y con la dosis y la frecuencia con la que se consume.
Por ejemplo, si usted maneja un carro o está aprendiendo a manejar un automóvil y usted se sube una vez, no va a aprender a manejar el auto, a menos de que sea MacGyver Super Plus o algo así, ¿no? Pero con una vez que usted se sube en el auto, no va a aprender. Tiene que tener ahí un instructor que le va diciendo, y más si es auto estándar, ¿no? Presiona el clutch, el freno, el acelerador, la palanca de cambios, la vista al frente, ve los laterales, ve el espejo retrovisor, ve a los lados. Hay un montón de factores involucrados. Y al principio uno lo tiene que estar repitiendo de casi de memoria. Clutch, freno, acelerador, palanca de cambio, los laterales, el retrovisor, la velocidad y controlar muchas variables. Pero si usted lo va haciendo todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días o constantemente, llega un momento en que ese aprendizaje se memorizó y se graba en los circuitos más profundos del cerebro y se hace de manera automática. Y usted, sobre todo si lleva prisa, y si son 5 para allá se me hizo tarde, usted nada más agarra, pone la llave y ya no supo ni cómo llegó a su trabajo. No supo si puso primera, segunda, tercera, se aceleró, si frenó. Lo que se acuerda es que se sube al carro y llegó a su trabajo. Se memorizó. Se grabó en los circuitos de memoria. ¿Y qué le sirvió? Pues esos circuitos de gratificación. Su recompensa era de, pues ya no voy a tener que usar camión, o voy a estar más seguro, o el tiempo de traslado se va a cortar. ¿Hay algo que a usted le motivó para hacer eso? En el caso de las personas, la decisión inicial que toman para consumir droga muchas veces tiene que ver por presión social. ¿Cuál es la gratificación? Voy a encajar con mis compañeros. ¿O cuál es la gratificación? Voy a dejar de tener estrés. O la gratificación puede ser voy a olvidar por un momento. O me voy a relajar. O me lo merezco. Y ese circuito de gratificación se encarga de ir grabando eso en la parte más profunda del cerebro. Y si usted consume constantemente, el cerebro se acostumbra. Y de repente usted presenta conductas como dolor de cabeza, se enoja fácilmente, porque el cerebro le está diciendo, hey, hola, me hace falta mi recompensa, me hace falta el alcohol, me hace falta cannabis, me hace falta droga, me hace falta peyote, me hacen falta ahí tantas cosas. Aquí en esta imagen yo les estoy compartiendo el desarrollo del cerebro en niños sanos. Y mire, de la parte izquierda está el cerebro, un cerebro de 5 años, y en la parte derecha, bueno, ya un cerebro de un hombre de 20 años, o una mujer, una persona de 20 años. Todas las partes que están en azul, morado, quiere decir que están más desarrolladas, y las partes que están en verde, amarillo, quiere decir que están menos desarrolladas. Las partes que están en rojo están medianamente desarrolladas. Ahora, vea el cerebro de un niño de 5 años. Su cerebro está completamente inmaduro. Hay bien poquitas áreas en azul. Conforme van avanzando o van pasando los años, el cerebro se va poniendo más azulito. Quiere decir que va madurando. Pusimos un cerebro de 20 años porque aproximadamente entre los 21 años, casi termina la maduración fisiológica del cerebro. Fisiológica. Psicológica, emocional, mental, emocional, eso es otra cosa, pero fisiológicamente nuestro cerebro casi termina su proceso de maduración entre los 20 y 21 años. Sobre todo el área que termina de madurar al final es el área de la corteza prefrontal, que tiene que ver con toma de decisiones y con toma de riesgos. Por eso en países como Estados Unidos, la mayoría de edad se otorga a los 21 años, porque a los 21 años ya esto es algo relacionado con un hecho fisiológico. A los 21 años las personas ya son más capaces fisiológicamente de tomar buenas decisiones y de calcular los riesgos que toman. Por eso hasta los 21 años pueden comprar alcohol, pueden tomar, decidir por quién votar, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese esas áreas en azul, ya están maduro casi a los 20 años. A los 18 todavía hay algunas áreas en amarillo, en rojo. Entonces, en algunos países otorgan la mayoría de edad a los 18 porque dicen, bueno, 18 todavía pueden tomar algunos riesgos. Algunos países deciden que a los 21,
pero ahí está. Entonces, vea cómo se va desarrollando ese cerebro entre los 5 y los 20 años. Ya se va ahí madurando. Ahora, imagínese que ese cerebro que está madurando, le metemos sustancias adictivas. Alguna sustancia que va a alterarlo. En esta imagen, yo les puse ahí esta leyenda que dice, durante la adolescencia, que es de los 10, 11 en adelante, el cerebro experimenta muchos cambios. Hay lo que se llama una poda neuronal. La materia gris disminuye, es decir, el cerebro se empieza a reorganizar, porque entran en acción las hormonas, porque entran en acción un montón de neurotransmisores nuevos, y entonces entran ahí esa parte que se reorganiza. Ahora, imagínese que usted está haciendo un rompecabezas, lo está armando, y de repente se le revuelven las piezas con el rompecabezas de otro lado. Pues ya no encajan bien las piezas, o usted dice, esta se parece, esta la voy a encajar aquí. Eso es lo que sucede con las sustancias. Muchas sustancias adictivas se parecen a los neurotransmisores que nosotros estamos usando de manera natural. Son como los gemelos malvados o los primos malvados de los neurotransmisores naturales. Encajan ahí. Como cuando usted compra un celular y el tipo de conector que usted utiliza se parece. Por ejemplo, el iPhone tiene un conector, los Android tienen otro conector, hay otros que tienen el USB tipo C. Hay muchas conexiones. Pero si usted no se fija y no se da cuenta qué tipo de conexión le queda a su celular, usted lo pone uno que no le queda y lo forza a entrar, ya lo dañó. Lo quita y dice, no pasó nada, pero pone el que sí corresponde ahí, ya no encaja, ya no embona bien. Y hay problemas de conexión. Eso mismo se da en el cerebro. Como el cerebro aún está en desarrollo, es más sensible al efecto de esas drogas. Y en la vida adulta, si la gente usa o empieza a usar drogas en la vida adulta, es menos probable que los cambios ocasionados por el inicio del consumo de sustancias sean procesados por el cerebro como adictivos. Es decir, mientras el cerebro está en formación, cualquier cambio que nosotros podamos hacer va a afectar al cerebro. Cualquier cambio. Ya vio por qué es importante que enseñemos a los niños, que los mantengamos en un ambiente seguro, sano, amoroso, para que no esté buscando una salida fácil. Por ahí leí a un autor que decía, yo ya le dije a mi hijo que le voy a dar $1,000 si él se espera por lo menos a los 21 años para probar por primera vez cualquier cantidad de droga legal socialmente aceptada. Alcohol, tabaco, cannabis. Digo, este papá espera que nunca las pruebe, pero le está ofreciendo una recompensa de $1,000 si por lo menos espera a los 21 años. Y alguien le preguntó, ¿por qué? ¿Qué tiene que lo haga a los 21 o que los haga a los 15? Justamente porque si lo hace antes, va a echar a perder su cerebro más fácil. Y por eso aquí yo les puse un par de estadísticas nada más, para no llenarlos ahí de estadísticas. Esto es una estadística que tiene que ver con la parte bioquímica del cerebro. Los adolescentes que empiezan a beber, ya no me fui a cannabis, a tabaco, los adolescentes que empiezan a beber a los 13 años tienen una probabilidad de 43% de convertirse en alcohólicos. 43% es altísima. Casi 50%. Es como jugar a la ruleta rusa con una pistola y tener una probabilidad. ¿Quién de nosotros nos pondríamos una pistola sabiendo que hay una probabilidad del 43% de que nos matemos? Uno diría, nadie. Exacto.
Y por eso es que justamente tenemos que nosotros arropar a nuestros adolescentes, ayudarles a que se sientan amados, seguros, contenidos, para que no busquen esas salidas fáciles y tengan una probabilidad de 43%, ya ni siquiera de engancharse, sino de convertirse en alcohólicos y empiezan a probar alcohol a los 13 años. Mire, esa probabilidad disminuye al 10% si prueban el alcohol hasta los 21 años. 10%. Tampoco es inocua, porque ninguna droga es inocua. Pero disminuye muchísimo. ¿Eso a qué se debe? Al grado de maduración del cerebro. Dele a un bebé un bistec a la edad de 3 meses y ustedes lo van a matando porque su sistema digestivo no está preparado para eso. Y nuestro cerebro nunca va a estar listo para consumir drogas. Pero de lo que se trata es que le demos más probabilidades de que se convierta en una actividad adictiva. Ya lo podemos entender desde el punto de vista del cerebro, ¿verdad? Y yo creo que eso nos va a servir. Y por ahí en sus cuestionarios que por ahí les enviaron, lo que hemos compartido hasta aquí, uy, no, ya compartí, ya les resolví la mitad de sus notas. Así que por ahí lo tenemos. Déjenme ver la hora, por fin. Ok. Vamos a ver los factores de riesgo y los factores de protección. Ya los asusté mucho. Vamos a empezar a ver como cosas más buenas. Respire. Ay, respire de nuevo. A mí también me hace falta. También eso nos sirve para oxigenar el cerebro y que el aprendizaje se potencie, ¿verdad? Ok, muevo mano derecha. Bájela, mano izquierda. Bájela. Mano derecha otra vez. Mano izquierda otra vez. Respiremos de nuevo. Por ahí, a ver, que si me compartes en el chat cuántos minutos me quedan para no pasarme, porfa, muchas gracias. Entonces tenemos factores de riesgo y protección. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda caer en actividades adictivas? Comportamiento agresivo en la niñez. ¿Y por qué el comportamiento agresivo en la niñez? Debido a factores emocionales, psicológicos, familiares. Falta de supervisión parental, porque es más fácil que toquen el alcohol, el tabaco, cannabis, algunas otras drogas. Pocas habilidades para resistir la presión de los pares. Ándale, fuma, ándale, toma, ándale. Y si no les damos esas habilidades, tienen pocas habilidades, no va a resistir, va a tronar como china en pila, como palomita de maíz. Un riesgo es la experimentación con drogas. Otro riesgo es la disponibilidad de drogas en la escuela. Otro riesgo es la pobreza en la comunidad. Y no solamente de recursos económicos, sino pobreza de conexión, pobreza emocional, pobreza de relaciones interpersonales. Ahora, esos son factores de riesgo. ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños y adolescentes contra las adicciones? Un factor de protección es confianza en la capacidad de autocontrol. Si a un niño le enseñamos que por más que esté pasando una situación difícil, a ver, tranquilízate, respira, les enseñamos a respirar. Lo que hicimos ahorita no es tan difícil, respira. Respiramos y eso nos ayuda para que podamos entender justamente los factores que nos ayudan a controlarnos. A ver, respira, ¿ok? Ya puedes respirar. Dime lo que te está pasando, exprésame tus emociones. Eso es cultivar la confianza en la capacidad de autocontrol. Apoyo y vigilancia parental, no solamente vigilancia, sino apoyo. Relaciones positivas con gente alrededor. Buenas notas en la escuela, porque eso nos motiva. Buenas notas de acuerdo al estándar de familia. No estoy hablando de las notas más altas, buenas notas. Hay gente que podrá tener un 7 en la escuela y la familia puede decir, ok, un 7 está bien. ¿Puedes esforzarte más? Está bien. Pero si no, te apoyamos y aplaudimos tu 7. Porque se trata de estas relaciones positivas. Políticas antidrogas en la escuela para no tener ahí un factor más. ¿Y cuáles son los recursos en la comunidad? ¿Hay relaciones interpersonales? ¿Hay otros adultos presentes en la vida de los chicos?
Hay un estudio que dice que por cada joven sano, que llega sano al matrimonio, a la vida adulta, por lo menos hubo 5 adultos ahí supervisando el crecimiento de ese joven. Por lo menos 5. Aparte de papá y mamá, necesitamos otras 3 personas externas. Necesitamos un tío, un pastor, un coach, una tía, una coach, una persona que apoye ahí al chico, que pueda servir también de contención. Ok. Ahora sí llegamos a la parte de los neurotransmisores. No vamos a ver la estructura química, ¿verdad? Pero sí los vamos a ver por nombre. Los que intervienen en esas partes que habíamos visto, ¿se acuerdan de las 5 áreas que intervienen las drogas? Que tiene que ver con el juicio, las decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control. Intervienen estos neurotransmisores. Son sustancias. Dopamina. La dopamina es la sustancia que nos da de alguna manera el placer. Cada vez que usted se come un chocolate, cada vez que su mami le da un besito en la frente o su esposa le da un beso más intenso, entonces tiene un subidón de dopamina. Cada vez que usted va a hacer ejercicio, tiene un subidón de dopamina. Cada vez que usted se deleita en su platillo favorito, se libera dopamina en el cerebro. Y es la sustancia que tiene que ver con el placer. El ácido gamma aminobutírico tiene que ver con el aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, ahí está el GABA interviniendo. El glutamato, la serotonina y las endorfinas tienen que ver con la parte de la relajación y la parte de la memoria y el aprendizaje. No tienen como, no les voy a decir una función específica, pero en conjunto los 5 ayudan a regular estas 5 áreas que les decía. Juicio, decisiones, aprendizaje, memoria y control. Entonces, aquí en esta foto que yo les puse, las bolitas, es una representación gráfica, pero las bolitas pequeñas representan a la dopamina. Cada vez que usted se come un chocolate, ora, está en su tiempo de adoración al Señor, su cerebro libera dopamina. Y qué rico es eso cuando está, ay Señor, te alabo, siento tu presencia. El cerebro le va a decir, pues sientes la presencia del Señor más aparte la dopamina en el cerebro. Y las dos juntas, ay, nos hacen sentir bien en cuerpo, alma y espíritu. Mire qué precioso es eso. Pero cuando una persona consume cocaína, es la representación de esas esferas rojas que están ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que es como la dopamina súper intensa, por así decirlo. Y además, como es una esferita que se parece a la dopamina, bloquea los circuitos. O sea, uno recibe como una superdosis de neurotransmisores. Se acumulan. Pero esas pelotitas bloquean el acceso de otros neurotransmisores. Entonces, por eso es que hay un subidón y de repente hay un bajón. Porque los neurotransmisores ya no están fluyendo, porque los conductos se taparon. Experimentamos un placer súper intenso, pero como se bloquearon los canales de transmisión, ya no fluyeron los otros neurotransmisores. Y entonces mi cerebro experimenta la miseria más profunda. No me siento deprimido, me siento miserable. No me siento infeliz, me siento miserable. Es más que eso. Es la incapacidad bioquímica en el cerebro de poder experimentar placer. Me siento miserable. Es lo que decía Efesios. Estoy enviciado. Estoy con un deseo engañoso. Estoy desconectado de mí. Y el pasaje que Jesús dijo es cierto. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Esas sustancias adictivas, diabólicas, vienen para robarnos la capacidad de experimentar placer. Qué triste. Tristísimo.
Y eso es lo que pasa con estos neurotransmisores. Por eso las subidas, las bajadas. Y mientras más vamos poniendo cocaína, más conductos se van bloqueando y más incapacidad de experimentar placer. Más se van apagando. Cuando usted encaja una molécula de cocaína en lugar de una dopamina, ¡pum!, se sella ese conducto y se apaga. A veces para siempre. Entonces, por eso es que la Biblia dice, tienen la mente entenebrecida. Y es de verdad cierto. El entendimiento entenebrecido. Bioquímicamente, neuronalmente, se apaga. Tenemos el cerebro entenebrecido. Ahora, ¿cómo actúan las drogas? Ya que vimos ahí los neurotransmisores así como en una pasadita. ¿Cómo actúan las sustancias psicotrópicas naturales, entre comillas? Podemos encontrar como naturales la marihuana que está en la hoja del cannabis. Más bien el cannabis está en la hoja de la marihuana. Tenemos el tabaco, las hojas del tabaco de donde producen los cigarros. Tenemos las hojas de coca, tenemos el opio. Por ahí me faltó incluir el peyote, que también son sustancias alucinógenas. Entonces tienen psicotrópicos naturales. No quiere decir que sean buenos, pero tienen sustancias activas, psicotrópicos naturales, sustancias que pueden modificar los circuitos del cerebro. Por eso es que en la literatura antigua de los indios, de los indígenas, de las personas de tribus ancestrales, podemos nosotros ver que decían ellos que veían espíritus y veían cosas. Parte de eso a lo mejor era cierto, pero parte de eso eran unos subidones de neurotransmisores que se daban con estas, ya sea con la marihuana, el tabaco, la coca, el opio, el peyote. Y sintéticas, el alcohol. No hay ninguna planta que uno la corte y produzca alcohol. Ese se sintetiza, ¿verdad? El hombre ha aprendido cómo fabricar el alcohol. Sustancias como éxtasis, la fenciclidina, los opiáceos, la heroína, la cocaína, tienen diferentes efectos. Por ejemplo, yo aquí le puse estas 4 imágenes para que podamos entender cómo funciona. Ahí puse el martillo del Thor. ¿Ha visto a los Avengers, los superhéroes? El martillo de Thor que todo lo puede y todo traspasa y entra a todo lugar y no hay puerta que le detenga. Ese es el alcohol. El alcohol representa el martillo de Thor. Por eso la gente queda, disculpe la expresión, pero la gente queda bien bruta después de una borrachera y a veces pierde hasta el conocimiento, porque ese alcohol es como el martillo de Thor. Golpea a todas las neuronas, a todas. Pum, 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 pum. Y entonces ya no podemos tomar buenas decisiones, ya no tenemos buen juicio, perdimos la memoria. Tomamos malas decisiones, tomamos riesgos innecesarios. Eso representa el alcohol. La cocaína representa el rayo láser, el rayo del Darth Vader. Corta precisamente. Y eso es lo que hace más daño. Es un daño de rayo láser. Daña circuitos muy precisos. ¿Se acuerdan de las bolitas de la cocaína que bloqueaban? Eso hace un daño localizado. Representa el láser. La heroína, ¿qué hace? La heroína enciende todos los circuitos neuronales. Es como si usted tuviera, como si usted consumiera algo que superestimulara su cerebro. Y de repente, el viento más ligero, usted lo experimenta como una tempestad. Superestimula el cerebro. Pero lo que hace justamente la heroína es que después manda al cerebro en un estado súper miserable. No miserable, súper miserable. Y toda la parte de los opiáceos y las sustancias sintéticas funcionan como esta imagen que tenemos del lado izquierdo, de ay, floto, no me importa nada. Y no es justamente un estado de relajación. Se suben los neurotransmisores que tienen que ver con la calma, pero después también el cerebro se va al sótano de la miseria. O sea, no es de gratis. Experimentan un momentáneo estado de euforia y calma, y cuando pasa el efecto de la sustancia se va al sótano de la miseria.
Por eso muchas personas se deprimen o muchas personas después de probar con heroína o con cocaína, con los opiáceos, se suicidan. Porque están en un estado de calma y relajación. Alcancé mi nirvana, un término que utilizan ciertas gentes, y de repente, híjole, se fueron al infierno. Emocionalmente, bioquímicamente, y pierden el control. Como el juicio y la toma de riesgos y decisiones está trastocado y trastornado, ¿qué hacen? Toman malas decisiones, decisiones de muerte. Mucha gente ha dicho que la marihuana no provoca adicción, pero lo que sucede con la marihuana, con la sustancia activa, es que se almacena en las células grasas del cuerpo, en los adipocitos. Y por eso la gente dice, yo dejo de tomar marihuana, de consumir marihuana, y no pasa nada. Pero ¿qué sucede? Lo que pasa es que la marihuana se guardó en las células del cuerpo y se va liberando poco a poco. Aproximadamente se puede guardar en los adipocitos hasta un lapso de 3 meses. Una persona puede dejar la marihuana aparentemente, pero déjenlo pasar 3 meses sin consumir marihuana y va a tener síndrome de abstinencia. Qué terrible, ¿verdad? Ahora mire, a estas alturas, póngase a ver todos los daños que le estamos haciendo o que la gente le hace al cerebro. ¿Es un escape? Es un escape engañoso. ¿Se desestresan? No, la gente no se desestresa, más bien está disfrazando el estrés con un estado artificial de calma, como un efecto secundario de las drogas. Entonces, estas imágenes le deben servir a usted como para acordarse, relacionarlo con las sustancias, ¿verdad? El alcohol, cada vez que usted quiera consumir alcohol, acuérdese del martillo de Thor. No va a ser usted el superhéroe, usted va a ser el golpeado por el martillo de Thor. Si alguien consume cocaína, está haciendo un daño con láser en las neuronas del cerebro. Si alguien consume heroína, se enciende el cerebro y se daña más profundamente. Y si alguien está consumiendo opiáceos y se siente en calma, el peyote entra en esa parte de los opiáceos, éxtasis y todas las grapas tachas y demás. Un estado aparente de calma, pero mientras hay un estado aparente de calma, las neuronas se están deshaciendo, funcionan. Ahí los solventes funcionan también en esa manera, disolviendo el cerebro. Si los solventes disuelven la pintura, se hizo un estudio bien interesante en la UNAM, como paréntesis, con los niños de la calle, niños en situación de calle. Algunos se les convenció, no sé de qué manera, el estudio no lo dice, pero para que se dejaran escanear el cerebro. Y aquellos niños en situación de calle, jovencitos en situación de calle, que ya llevaban mucho tiempo consumiendo la mona, el resistor 5000 que tiene tolueno como disolvente, literalmente ya habían disuelto la mayor parte del cerebro pensante, la parte de afuera, y solo les quedaban las funciones más primitivas. Respirar, dormir, comer, la sexualidad. Eran zombies vivientes. Y uno dice, qué triste. Y ahí lo vemos de manera tan clara en este estudio. El cerebro disuelto. Las drogas van dañando el cerebro, pero a pasos más lentos que los solventes. Por eso es que no se puede ver. Pero miren, consideremos ahí todo el daño que se está haciendo. Ahora, las drogas también crean tolerancia. La gente se va volviendo, yo les decía, no es que se habitúe, sino se adapta. ¿Cuál es la diferencia entre que se habitúa y se adapta? Se habitúa es que uno puede decir, ya me acostumbré. No, y el cerebro no se acostumbra, el cerebro se adapta. Si uno le va dando más droga, el cerebro va disminuyendo la cantidad de neurotransmisores. Si uno va cortando la droga, el cerebro se va adaptando a esa nueva situación.
Claro, con el síndrome de abstinencia en medio, con todos los cambios tan terribles de eso, de ese síndrome de abstinencia y la desintoxicación, pero se da. Entonces, la tolerancia es reversible. Depende de la dosis, depende de la frecuencia de uso. ¿La gente usó drogas por un mes, por un año, por 5 años, por 10? Depende también del número de neuroreceptores de la persona. Usted puede tomar a 2 personas que consumieron drogas por el mismo tiempo y una de ellas quizá va a estar más enganchada que otra. Depende del número de neuroreceptores de la persona. El mismo efecto, le aumentamos la dosis, crea adicción. Cuando usted tiene que aumentar la dosis de algo, se está volviendo adictivo. Si usted antes consultaba sus redes sociales 5 minutos al día nada más para enterarse de los chismes de sus amigos, pero ha pasado de 5 minutos a 2 horas, considere, quizá usted se está volviendo adicto a las redes sociales. Si usted antes tomaba una copita en reuniones sociales y ahora está tomando una copita todos los días, considérelo. Quizá usted se está volviendo adicto al alcohol o ya es adicto al alcohol. Si para conseguir el mismo efecto necesito más dosis, entonces quizá me estoy volviendo adicto o ya soy un adicto. Tenemos aquí 2 tipos de tolerancia, la tolerancia inversa. Una dosis menor causa el mismo o el mayor efecto. Hay personas que se vuelven más bien como sensibles a las sustancias. Han sido adictos tanto tiempo a cierta sustancia que la dejan, se van a un centro de desintoxicación, regresan y consumen tantito porque ya se perdieron. Dicen, no, ya me hice viejo, ya no puedo consumir alcohol porque ahora me hace más efecto. No, ahí se da lo que se llama una tolerancia inversa. El cuerpo se volvió tan sensible que entonces lo que está pasando es que con una cantidad más pequeña se logra un efecto mayor. O sea, ya el cuerpo se volvió, o el cerebro se volvió mucho más sensible. Hay lo que se llama una tolerancia cruzada, que es una tolerancia extensiva al mismo grupo farmacológico. A lo mejor alguien ha consumido anfetaminas y nunca ha consumido éxtasis. Y consume tantito éxtasis y se volvió adicto en 3 segundos. Es porque ya había consumido metanfetaminas. Las sustancias que consumimos traen consecuencias sobre otro tipo de sustancias. Tenemos ahí la parte de factores genéticos, cambios epigenéticos y ambiente. Este trabalenguas, ¿qué significa? A ver, respire. Se lo vamos a resolver en un momento. La genética tiene que ver con lo que heredamos. Para explicar epigenética, yo lo explico de esta manera. Genética es el libro que le heredaron a usted sus papás. Papá y mamá fueron a la fábrica de libros y decidieron que, bueno, la fábrica decidieron que con el material que dio papá y mamá, el libro iba a tener 100 páginas, que usted iba a vivir 100 años. Y usted le dieron ese libro en blanco. Le dieron las hojas, le dieron la portada, todo, la introducción, porque pues, uno no nace en blanco, viene con una historia familiar. Y entonces algunos capítulos ya vienen escritos, algunos capítulos usted los escribe, pero las notas al margen, esa es la epigenética, lo que yo voy escribiendo de mi propia historia. Por ejemplo, mis papás, porque los genes se prenden y se apagan. También esa ilustración le puede ayudar. Los genes se prenden y se apagan. Entonces imagínense que mis papás me heredaron genes sanos. Todos los genes sanos están prendidos. Pero yo no duermo, como mal, no hago ejercicio, fumo, tomo, me drogo. Los genes de cáncer o los genes de diabetes que habían estado apagados, con esos hábitos los encendí. Me los heredaron mis padres, pero apagados, pero yo los encendí. Esa es la epigenética y es un campo fascinante de las nuevas neurociencias, la epigenética. Se ha descubierto, se ha estudiado, que aunque usted haya heredado genes,
Digo, si usted todavía no tiene hijos, si todavía es bastante joven. ¿Usted duerme bien? ¿Usted hace ejercicio? ¿Usted come frutas y verduras? ¿Consume vegetales? ¿No fuma, no se droga, no toma? ¿Lleva una vida súper sana? Todos esos factores asociados, más la oración y el ayuno, porque el ayuno tiene un efecto poderoso en la parte epigenética. Usted lleva ese conjunto de vida sana. Aunque usted haya heredado esos genes encendidos de parte de sus padres, esos genes se apagan. Y usted le va a heredar a sus hijos esos genes de cáncer y diabetes apagados. Y ese cambio puede persistir hasta la tercera y cuarta generación. Me suena un pasaje que he leído por ahí en Éxodo. Pero no vamos a hablar de eso hoy, pero es fascinante el cambio de la epigenética. Ya que entendimos un poquito eso, aquí les voy a leer las variantes genéticas asociadas a la adicción si heredamos genes enfermos. Pueden afectar el riesgo de abuso de sustancias, a través de influencias directas o indirectas en los sistemas de neurotransmisores, las vías metabólicas de las drogas, los circuitos neuronales, la fisiología celular, el desarrollo del cerebro y la personalidad y rasgos, que influyen en las respuestas de comportamiento ante estímulos ambientales. So, ¿what? Quiere decir que si usted pasa todo esto que estamos diciendo, si le heredaron genes que ya de por sí van predispuestos al abuso de sustancias y además usted no tiene buenas relaciones interpersonales, aparte sus vías metabólicas de procesamiento de drogas están mal porque usted anda consumiendo, sus sistemas de neurotransmisores están mal porque usted tiene subidones y bajadones de sustancias, entonces eso va a afectar el desarrollo del cerebro, el desarrollo de la personalidad, el desarrollo de rasgos como novedades, impulsividad, etcétera. Vamos a modificar respuestas de comportamiento ante esos estímulos ambientales. Eso es lo que quiere decir. Nuestras respuestas se van a modificar en base a lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Yo aquí les puse este diagrama que viene también en inglés, pero no encontré uno mejor y está fabuloso porque nos está hablando de esos cambios. Heredamos, y estas son fotografías que les tomaron a los genes, es una fotografía de microfotografía en la parte roja, donde se ven esos genes, y la parte más oscura son cómo se van modificando esas redes genéticas, esas redes neuronales ante ciertos comportamientos que está en la parte derecha, que tiene que ver con el flujo de neurotransmisores. Y es algo, un descubrimiento súper importante de los últimos días. La manera en la que consumimos sustancias, la manera en la que llevamos una vida sana, la alimentación, el ejercicio, la manera en la que vemos las cosas, ese flujo de neurotransmisores afectan los genes. Eso es la epigenética. Y uno se queda, ¡ay! ¿Por qué me lo dijeron a mis 40? Eso me lo hubieran dicho a mis 20, a mis 15. Hubiera llevado una vida más sana. Pero no es tarde. Podemos todavía llevar vidas sanas. Porque en minutos y días se modifican los genes. Y esos genes, al pasar de días a meses, modifican las neuronas y los neurotransmisores. Y en los años, modifican los hábitos. O sea, estamos resumiendo aquí parte de lo que estamos diciendo. Los pequeños cambios van generando más cambios y más cambios hasta convertirse en un comportamiento adictivo o en un comportamiento sano, que se queda en el cerebro o a nivel de neurotransmisores. ¿Ya se dio cuenta por qué desde el principio dijimos que la adicción es una enfermedad del cerebro? ¿Ya va relacionando todo? ¿O ya los dejé congelados de tanta información? Yo sé que sí es mucha información, pero quería guiarlos por este caminito para que fuéramos entendiendo. Y la última parte, vamos a ver los tratamientos para las adicciones. Generalmente al principio usamos una desintoxicación. Después damos un tratamiento que generalmente involucra terapia psicológica y acompañamiento. O sea, es un conjunto de cosas, es un tratamiento integral. Desintoxicamos de manera química, damos un tratamiento por medio de terapia psicológica y acompañamiento. Puede ser un acompañamiento pastoral, puede ser un acompañamiento pastoral espiritual, pero damos toda esa parte ahí. Entonces, en la parte de esos tratamientos para las adicciones, tenemos en primer lugar que trabajar con la abstinencia.
¿Cómo se trabaja con el síndrome de abstinencia? Por medio de medicación. Muchas personas en la parte de este tratamiento utilizan opioides, metadona, buprenorfina, naltrexona, lofexidina. Estos se parecen, son opioides, son drogas también. No es la solución. Y no se usa en todas las personas. ¿Por qué quise poner aquí los nombres y qué tipo de sustancia es? Porque ya vimos los opioides lo que causan. Los opioides causan un estado artificial de calma. Y cuando usted lleva a las personas a un centro de tratamiento de desintoxicación, generalmente la preferida de todos es la metadona. Casi siempre les dan metadona. Por la facilidad de acceso, por la facilidad de conseguirla, los menos efectos secundarios, pero al final de cuentas es una droga sustituta. Es como sacar un clavo con otro clavo. Si no tenemos cuidado, es cierto, nos ayudan a generar un estado de calma artificial y saltarnos la mayoría de los síntomas del síndrome de abstinencia. Pero lo que sucede con eso es que si no acompañamos, además de la desintoxicación, porque en algunos centros solo dan desintoxicación, no hay terapia psicológica, no hay entrenamiento en habilidades regulatorias o en respuestas ante el estrés, ante la ira, no hay un entrenamiento psicológico, o sea, no hay un montón de cosas que se pueden dar como acompañamiento pastoral. No hay la interacción con una iglesia, no hay interacción con un consejero, no hay todo eso. Entonces corremos el riesgo de que cuando pase el efecto secundario o el efecto de la metadona, los vamos a mandar al sótano de la miseria bioquímica cerebral. Y por eso muchas personas recaen, porque no solamente es desintoxicar, es darle un tratamiento integral y acompañarlos en la parte espiritual, en la parte emocional, darles terapia, conectarles con Dios sobre todo. Algunas personas usan parches de nicotina como reemplazo, parches inhaladores, gomas de mascar. Utilizan también bupropión, vareniclina, son varias sustancias, ¿verdad? Para la adicción a la nicotina. Para la parte de la adicción al alcohol, generalmente se utilizan naltrexona, disulfiram, acamprosato. Son esas las sustancias que se utilizan, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos aprendiendo que también son sustancias. No solamente se necesita en los tratamientos para las adicciones, solo desintoxicar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos acompañar. Si la enfermedad, la adicción es una enfermedad del cerebro, necesitamos tratar integralmente el cerebro. Pero el cerebro no está solito ahí flotando por el mundo, está integrado en un cuerpo. Está acompañado de un alma, de un espíritu. Entonces necesitamos un tratamiento que acompañe todas las áreas, espiritual, emocional, mental, física, bioquímica, un tratamiento integral. Entonces ya cuando usted lo entiende, puede entender por qué hay tantas personas con recaídas. Porque solo se desintoxicaron y pasó la intoxicada y están en un estado de miseria cerebral y van a buscar otra vez café, alcohol, redes sociales, todo lo que sea adictivo, pornografía. Ahora, cuando se dan todos esos cambios, se infantiliza el cerebro. Cuando nos hacemos adictos, si estamos afectando las áreas del juicio, las áreas de la toma de decisiones, del riesgo, estamos desmadurando el cerebro, estamos infantilizando el cerebro. Por eso muchos adictos se comportan como niños. Y por eso es que tenemos que darles ese acompañamiento como si fueran niños emocionales y como si fueran niños espirituales. Ya con esa ilustración, usted puede saber cómo acompañarles mejor en sus emociones, en la parte cerebral, en la parte social, en la parte espiritual. Por ahí al final, yo les puse las referencias y lugares donde usted puede encontrar mucha más información, ¿verdad? Entonces ya por ahí estamos en tiempo. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude a procesar esta información y a utilizarla para beneficio de aquellos de quienes ustedes están sirviendo, ya sea como pastor, como consejero, como coach, como familiar. Que Dios le bendiga en este esfuerzo.